Porque yo tengo una sección que se llama Cuñadismos del vino y uno de los cuñadismos es yo solo bebo Chardonnay. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fermentados Podcast. ¿Qué ganas tenía de grabar el episodio de hoy? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Pues muy contento también, con muchas ganas de este episodio. Además, tenemos hoy una invitada muy especial, por primera vez en Fermentados Podcast. Tenemos presencialmente a una divulgadora y profesional del sector del vino. Nos vamos a indagar en el mundo del marketing, sobre todo en cómo vemos, cómo disfrutamos del vino. Y es una persona que sabe mucho, es una persona que actualmente lleva su propio proyecto, lo dejamos aquí abajo para quien la quiera seguir en redes sociales, hace un contenido muy atractivo para todos los públicos y muy entendible, muy accesible para quien quiera conocer más, para quien quiera también probar nuevas experiencias con este punto del vino, un tema que recorre no solo a nivel dentro del territorio, sino también internacionalmente. Y sin más dilación, pues vamos a dar el paso a Amaya Soto, que es la invitada de este podcast, con muchas ganas. Le damos paso a la sección Invitados a Fermentar. Vámonos. Pues bienvenida al podcast, Amaya. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Pues a ti por pasarte por aquí, por el podcast. Teníamos muchísimas ganas de que vinieras. Creemos que tenemos hoy un tema muy interesante que tratar y nada mejor que tener una experta sobre marketing en vino para tratar este tema. Álvaro, ¿te parece si leemos la breve introducción que hemos preparado para Amaya? Pues sí, para quien no la siga o conozca, pues nacida en el País Vasco y con una trayectoria internacional que la ha llevado por España, China y Sudamérica, Amaya Soto acumula más de 15 años integrando marketing y comunicación con una pasión intensa por contar historias alrededor del vino. Con la certificación WSET Level 4 y experiencia como formadora en vinos de Jerez, a través de su cuenta The Way We Wine Now, brinda servicios internacionales de branding y creación de contenido que conectan a bodegas con amantes del vino. Damos la bienvenida a Amaya Soto. Muchas gracias, me ha encantado la presentación, me habéis presentado mucho mejor de lo que me hubiera presentado yo misma, así que gracias. Tendrás tiempo de presentarte, Amaya. Si quieres, arrancamos con la primera pregunta, que es para que te sueltes y nos cuentes un poco, que es pues empezar desde el principio, ¿no? Que es de dónde nace tu pasión por el vino y qué te ha traído hasta aquí. Vale, a ver, yo siempre digo que mi pasión por el vino no nace en la viña de mi abuelo ni en una botella de vino, sino que nace en un avión, ¿no? Porque, bueno, yo me fui a vivir a China pues hace más ya de 10 años y ahí es donde empecé a trabajar en exportación de vino, ¿no? Y de repente, claro, yo me vi explicando el cava, la uva tempranillo y un montón de cosas a gente que no tiene ese background que tenemos nosotros, ni esa relación cultural que tenemos aquí de toda la vida con el vino, ¿no? Entonces me di cuenta que no se trataba solo de traducir conceptos por un tema de idioma, sino que era otra cosa, ¿no? Lo que hacía falta. Y allí es donde yo decido formarme a muerte todo lo que pudiera para así saber mucho de ese tema y poco a poco desgranarlo, ¿no? Y poder hacerlo comprensible a gente que no tuviera una conexión desde la niñez con el vino como tenemos aquí, ¿no? Y yo diría que eso es lo que me ha traído hasta aquí. Quizás son más cosas, ¿no? Pero sobre todo es esa experiencia. La experiencia de contar a otras personas y de hecho no solo lo que es, sino la experiencia que te transmite, ¿no? El propio producto. Eso es. Y Amaya, 15 años de trayectoria como experta en vinos son unos cuantos años, ¿eh? Bueno, yo aquí voy a matizar y aparte que yo llevo diciendo 15 años, creo que unos cuantos años ya. 15 concretamente, ¿no?
Sí, la verdad, como, no pasan los años. No, en realidad yo llevo como unos 17, diría yo, pero dedicándome a la comunicación y al marketing, porque yo empecé en agencias generalistas, llevando proyectos distintos, etcétera. Y en el mundo del vino en concreto, creo que ya son 11, 12. Wow. Casi nada. Sí. Y, Vale, y porque- te fuiste... Perdón, Álvaro. No, termina, Miguel, no te preocupes. ¿Te fuiste a China por alguna razón en concreto o fue un poco a la aventura? Bueno, yo vivía en Bogotá en ese momento, en Colombia, y quería irme a Asia. Era una cosa que, bueno, tenía creo 26, 27 años y quería irme a Asia y China me llamaba mucho la atención. Mi problema era que no hablaba el idioma. Sin embargo, ya llevaba muchos años de trayectoria profesional y tampoco quería irme allí a hacer cualquier trabajo, a empezar, digamos, desde cero, que no le quito ningún mérito, pero para mí era como un step down que no me apetecía en ese momento y no sabía cómo hacerlo, pero mi objetivo prioritario era irme a Asia, en concreto a China. Y entonces, en medio de eso, leí que las exportaciones de vino estaban creciendo un montón en China y además, personalmente, siempre me han interesado mucho los productos agrícolas, porque creo que tienen mucho que ver con el territorio, que además hay muchas decisiones humanas detrás. Ya en Donosti yo trabajé muchos años en una tienda de café y que tenían un tostadero y veo mucho la similitud, ¿no? Entonces leí esto del vino y dije, bueno, voy a contactar con bodegas bodegas españolas que tengan oficina allí en China. Y una me contestó que tenían la posibilidad de ofrecerme un proyecto de, creo que eran 8 o 9 meses, subvencionado por el gobierno vasco, de hecho, y que si me apetecía irme a Guangzhou. Guangzhou, que yo sinceramente cuando lo leí y dije que sí, no sabía ni dónde estaba, o sea, ni sabía dónde me estaba yendo. Y nada, lo que iban a ser eso, unos meses, acabaron siendo 4 años y pico. Y si bien China me gustó, la experiencia fue increíble, lo que realmente me atrapó fue el actor secundario que fue el vino. O sea, un poco sin querer. Qué barbaridad, porque justo veníamos de hacer una entrevista a otra persona que había estado en China comentando fermentados. Me parece muy curioso también que lo hacemos ahora también con el vino. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ahora nos cuentas si quieres la parte de la vivencia en China, si quieres un poco. Y sobre todo me interesa a mí en qué momento de esa trayectoria nace The Way We Want Now, el proyecto que estás actualmente dándole foco en redes. Lo primero, perdón por el nombre, porque sé que es un nombre un poco complicado. Es un poco trabalenguas, es decir que he tenido que hacer varios intentos antes. Sí. Ahora os lo explico. Bueno, digamos que The Way We Wine Now es el nombre de mi proyecto personal. Vale. Y yo siempre lo explico como que llevo dos sombreros, ¿no? Por un lado, a lo que me dedico principalmente, vamos a decir, yo no soy muy de números, pero vamos a soltar ahí un 90-95% del tiempo. Yo soy consultora en estrategia, en branding, en marketing para bodegas, denominaciones de orígenes o otros proyectos vitivinícolas, ¿no? Y por el otro, ese 5 o 10% restante, soy creadora de contenido. Y yo creo que esta dualidad explica muy bien el proyecto. Y en cuanto al nombre, nació mucho antes, cuando estaba en China, de hecho, y empecé a estudiar cosas de vino, pues como cuando estás estudiando te hace mucha ilusión enseñar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces me di cuenta de que publicaba cada vez más vinos en Instagram o en WeChat. Y dije, joder, no sé, como que disfruto más subiendo los vinos que estoy catando que fotos de mi gato o de viajes, ¿no? Que lo sigo haciendo, pero como mucho menos, ¿no? Entonces dije, si sobre todo voy a enseñar vinos, voy a cambiar el nombre de mi cuenta, que era una cuenta 100% personal, y le voy a poner un nombre guay de vino. ¿Qué pasa? Me puse a investigar y todos los nombres chulos estaban cogidos, que es lo que suele pasar. Entonces cogí el nombre de una novela que era The Way We Live Now, y cambié el live por wine, pero no pensando que no iba a hacer nada con este nombre, porque no es un nombre práctico para nada, ¿no? Y ahora es el nombre de mi SL, la verdad. Y el proyecto per Hombre, se... tiene gancho, tiene gancho. O sea, quiere decir que Muchísimo. aunque trabalenguas, tiene gancho. Dices, chico, La gente me ha dicho muchas veces que lo cambie porque dicen, joder, es que luego me cuesta encontrarte y tal. Y yo, ya, bueno, pero este ya no lo puedo cambiar porque es Claro. como mi no sé, mi alter ego.
Y esto ya es Y así. Amaya, una No, que pregunta, ¿no te busquen. pasa? Porque a mí esto me pasa también, o sea, esto es un pequeño impasse. Mi nombre también es Briutan, que mucha gente cuando te pregunta por tu red social y tal, le dices el nombre, te dice, vale, ¿y esto cómo se escribe? Bueno, yo cojo el móvil directamente, les cojo y me lo escribo yo y me busco yo a mí misma, Y yo porque también. si no es un jaleo, porque claro, la gente ya escribe Claro. güey, escriben lo que sea, ¿no? Entonces digo, no, trae. Igualmente, si buscas a Maya Soto en Instagram también te salgo, pero bueno. Vale, y una pregunta que quiero hacer ya para enfocar un poco el tema es, vale, ese 95% del tiempo que dedicas a ser, digamos, de branding, de vinos, ¿nos puedes explicar exactamente cuál es la función de una experta en branding, marketing de vino para una empresa de vinos? Perdón, y añadir a Miguel la clave para saber tanto sobre este punto. Wow, vale. A ver, lo que yo les aporto a estos proyectos, a ver, va a depender siempre del tamaño del proyecto del que estemos hablando. Va a depender mucho de si estamos hablando de una bodega pequeñita o si estamos hablando de una bodega enorme que ya tiene su departamento de marketing. Obviamente, el enfoque siempre va a ser diferente, ¿no? Pero básicamente les ayudo a ordenar su portfolio desde la estrategia. Y a veces puede ser desde la viña misma, porque igual me dicen, oye, Amaya, tenemos aquí una viña de Riesling y de, yo qué sé, de Macabeo y no sabemos muy bien qué tipo de producto queremos hacer. Entonces ya trabajando con el departamento técnico de la bodega, ya pensamos un producto que ya encaje con a nivel de coherencia y de relato con la bodega y con los mercados principales a los que sabemos o creemos que esta bodega o este proyecto se van a dirigir. Entonces ya desde ese punto ya haces el producto desde ahí. O si ya tienen todos los productos en el mercado, se hace un trabajo más de peinar el portfolio, ¿no? Si tiene sentido, porque muchas veces hay productos que se están canibalizando o que no aportan nada o que a nivel de precios no hay un sentido en cuanto a márgenes. Entonces hacemos todo ese trabajo y también hay un trabajo de identidad que puede pasar desde packaging a logo, al propio nombre de la bodega y a partir de ahí herramientas para dinamizar ventas. Pueden ser fichas, la web, las redes sociales, actividades, ¿no? Pero bueno, sobre todo va en el plano más global y luego dependiendo de los equipos con los que contemos, hay bodegas o denominaciones que ya trabajan con agencias de marketing. Vale, Entonces, y ahí te enlazas a ellos. exacto, mi trabajo ahí es más como de traductora, digamos, porque muchas veces la bodega Lo que quiero contar, ¿no? sí, o la bodega sabe que quiere hacer algo y que hay algo que no termina de funcionar o no le están sacando mucho provecho a lo que están haciendo, pero no saben muy bien qué quieren. Y entonces, si directamente empiezan a trabajar con una agencia, pues a menudo significa perder el tiempo para ellos, para la agencia, e invertir mucho dinero en algo que si hacemos una organización primero desde alguien que sabe bien del sector, pues creo que puede ser mucho más provechoso. Qué interesante. Y aparte, quien te haya podido ojear en el Instagram, esto es una cosa que, si me permites, quiero hacer una puntualización. Cuando se te ven divulgando ese tipo de contenido que ahora comentas, esa traducción a la bodega o lo que quiera contar la bodega, siempre se ve, partiendo de la base de que los vídeos están de una categoría alta, son bonitos, se entiende lo que se quiere traducir, se entiende lo que se quiere contar. Aparte de todo esto, son elegantes. Y el que sean elegantes, a mí me parece como que hila muy bien con el vino como producto. ¿Vale? Esto lo queríamos contar un poco después, pero ya que has entrado con la parte del marketing, me parece muy interesante porque esto no se da en sectores que, por ejemplo, Miguel y yo trabajamos más, que son la cerveza. Aparte, la cerveza es interesante, es chula, es divertida, pero la elegancia la encuentro sobre todo en productos como el vino y en vídeos como el tuyo que trasladan lo que quiera contar de vino, pero siempre pues que con una buena, no sé, esto igual me lo podrías tú explicar mejor, pero siempre la botella se pone como el centro del vídeo, se entiende como que el producto va a ser una experiencia, va a ser para poner sobre la mesa, va a ser, no sé, como que atrae. Sí. ¿No? ¿Cómo lo sientes tú eso? Bueno, aquí yo he recibido opiniones de todos los tipos, porque bueno, la gente hoy en día me dice que las redes sociales son para otra cosa, ¿no? Son para vídeos
súper casuales, súper naturales, que te grabas casi como desde aquí con la papada y hablando mientras caminas por la calle, y que tiene que ser todo como mucho más casual y mucho más Sí, del momentum. Y natural. sí, sí estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo para mí las piezas de vídeo que hago, sobre todo estas que son colaborativas, a mí me gusta pensar que son una herramienta más de estas que comentábamos para la bodega y para mí misma, ¿no? Yo no soy Gen Z o Alfa o por donde vayamos, yo soy millennial, a mí siempre me ha encantado la fotografía, el vídeo, editar, es algo que yo disfruto, que me gusta, y entonces el tipo de vídeo que a mí me gusta ver es el que intento hacer. Obviamente yo también hago vídeos en pijama en mi casa y me gustan y los disfruto. Sin embargo, me gusta el proceso de elaborar un vídeo chulo, de decir, oye, vamos a pensar los planos, cómo se ve la botella. Esta botella es un vino más clásico, es un vino más desenfadado y divertido, y que ya incluso los propios enfoques que le damos a la botella ya vayan desde ahí. El pensar exactamente cuál es el mensaje, no porque no sea natural o real, porque lo es, pero cada palabra está pensada, porque al final tienes 70 segundos para hablar del proyecto en el que está poniendo mucho amor y mucho cariño mucha gente. Entonces yo también siento como esa responsabilidad y digo, yo no sé, a mí me gusta hacer este tipo de vídeos, porque creo que es como una pequeña película, ¿no? Pero una película igualmente real, ¿no? Pero sí que me gusta lo que has planteado, que nunca me lo había planteado así, de la elegancia, y es algo que sí que quiero que hablemos luego, porque ya que sabéis tanto el mundo de la cerveza, me interesa que intercambiemos ahí, pero es una realidad. El mundo del vino a día de hoy está posicionado así. Está posicionado como una bebida más solemne, elegante, que no sé si es bueno o malo, que eso es lo que debatiremos después, pero es una realidad. Hombre, hemos abierto la veda, ¿eh? Si quieres, arrancamos ya, ¿eh? Yo por mí bien, ¿eh? Pero pese a todo, o sea, a pesar de que puedes encontrar vinos de un capital bajo, alto, intermedio, accesible a cualquier persona, y años antes, o sea, no hace tanto, era un producto que se ponía en todas las mesas de todas las casas. Pero a día de hoy se muestra el vino y es elegante. Yo veo al anunciarse refrescos, y lo que me muestran es que es refrescante. Me va a aliviar. Yo veo cerveza y tiene que ser punzante, tiene que ser algo que te llame, que digas quiero probarla porque es espumosa, porque es efervescente. Pero veo el vino y espero, ya yo como receptor quiero que lo sea. Entonces, que tú ofrezcas esa elegancia va junto al producto que yo estoy buscando y casa muy bien. Pero es un punto que me parece muy curioso en qué momento lo vimos así, pese a que no venía de ahí, pero me gusta dónde está. Me gusta que se plantee así y esperaría que, por ejemplo, bebidas como mi sector, que es la cerveza, en algún momento también casara. Y hay muchas veces que casa en botellas más aniñadas, más añejas, más trabajadas, pero es específico y concreto en algunos casos, no siempre. Y del vino normalmente se suele ver así. Y me parecía curioso compartirlo contigo. Con este tema que estamos hablando, yo quiero hacer un breve inciso, y es que Álvaro y yo hicimos un episodio de podcast sobre esto que se llamaba Cervezas Tope de Gama, y hablamos y debatimos un poco de la dualidad que existe en el mundo cervecero con el mundo del vino, ¿no? Debatíamos de cómo el sector del vino tú lo ves o vas a un restaurante o a un sitio que te sirve un vino, te lo sirven con elegancia, está todo involucrado alrededor de la elegancia, y el vino es un producto muy bien cuidado a nivel de marketing, de todo muy bien cuidado. Luego vas al mundo de la cerveza y es todo como mucho más bruto, ¿no? Que no hay tanta elegancia, pues esto así, esto así, pues tú te vas a un baile y te pides una cañeta así bien como puedan, pero si te pides un vino, te ponen la copa, te lo suelen servir bien. Si vas a un sitio especializado, ya ni te cuento, ¿no? Tú, por ejemplo, Tienes que hacer la prueba. Efectivamente, o que nosotros fuimos con amigos del máster a un sitio a probar vinos y nos hicieron el descorche y te lo cobran y te huele el corcho y tal, no sé qué. Eso en la cerveza no ocurre, no pasa. Y hablábamos un poco y debatíamos, no sé qué pensarás tú, Amaya, de esto, y creemos que esto es una derivación histórica de la antigüedad, ¿no? De cómo la cerveza, perdón, era una bebida de bárbaros y el vino estaba más asociado a un producto de la riqueza. Entonces eso yo creo que en la sociedad ha ido arraigando y se ha quedado hasta el día de hoy, y el vino es un producto que está muy, muy bien clasificado como elegante y la cerveza como una bebida mucho más bruta.
¿Sabéis qué pasa? Que en el sector del vino no paramos de hacer la comparativa al revés, en la que nosotros hacemos esta reflexión en la que consideramos que tenemos que aprender de sectores como los spirits o No me las... digas. Sí, o las... No me lo esperaba, ¿eh? Sí, porque estamos perdiendo mucha cuota de mercado a nivel muy preocupante. Hay gente joven que el vino, vamos, ni se le ocurre tocarlo. Y esto, si hablamos, por ejemplo, de la cerveza, que es de lo que vosotros más controláis, para mí la diferencia principal, sobre todo si hablamos de cervezas artesanas, la diferencia con el vino es que la cerveza ya ha nacido, ¿no?, con el permiso para jugar, ¿no? Mientras que, como decía Miguel, el vino arrastra siglos y siglos de códigos, ¿no? Y estos códigos, a ver, es que se ven en las etiquetas también, ¿no?, que era un tema que creo que queríamos hablar. Sí. Tenemos la heráldica, tenemos la tipografía clásica, la mansión ahí a lo Downton Abbey, ¿no? Y entonces es como que se entiende, dentro del propio sector, entendemos tradición y seriedad como sinónimo de calidad. Y esto, si bien tiene esta parte positiva, como la que decís vosotros, de que tenemos toda esta performance y este halo de misterio rodeando el vino, también nos encorseta mucho. Tenemos una estética muy conservadora, tenemos un lenguaje demasiado técnico, tenemos una puesta en escena que a la gente le impacta y le da un poco de pereza, ¿no? Porque enseguida se sienten, ay, pues yo si no sé de vino, pues no me atrevo a pedir. Totalmente. Hemos creado una distancia tan grande con el consumidor que, si bien yo creo que nos tenemos que quedar con la parte positiva, que es esa, la de la cultura, la de esa elegancia, también hay que ir cambiando. Y por suerte yo creo que cada vez más bodegas están entendiendo esto, están entendiendo que el diseño no es solo cómo decoramos la botella, sino que hay identidad, hay estrategia. Y poco a poco estamos cambiándolo, porque es que se puede ser elegante sin ser solemne o serio, igual que se puede ser moderno sin ser frívolo, ¿no? Muy bien explicado. Sí, sí. Dentro, mira, hay que comentar algo sobre este punto porque lo voy a cambiar radicalmente. Vale. No, a ver, me ha parecido interesante, creo que ha llegado a un punto. Y a partir de aquí, decir que dentro... Pues por no pasar, ¿eh? No, di algo, di. Iba a pasar directamente a que dentro del público de los vinos, del tipo de vino que más siento que es accesible, no diría accesible, sino que es más bien recibido para el público nuevo que puede integrarse el vino, son vinos dulces, son vinos como los de Jerez, son vinos que aquí Amaya nos puede contar mucho, porque, como hemos comentado, especialista en vinos, pero sobre todo tienes el grado, ¿cómo se llamaba? Tú me lo puedes decir mejor, Amaya. ¿El de WSET o el de formadora? Sí, el WSET. El WSET. Y no sé, cuéntanos un poco si crees que este tipo de vinos, o sea, ¿por qué te especializaste también en este tipo de vinos? Y si crees también que podrían ser como los que podrían gustar al principio más para entrar en el mundo del vino, como estábamos comentando. Vale. Bueno, si os parece bien, me gustaría responder esta pregunta respondiendo una pregunta que antes no os he respondido. Totalmente, muy bien. Es a ver cuál era la clave para saber tanto de vino, porque lo digo porque creo que está relacionado. Sí, bueno, entra todo en el mismo bloque, claro, totalmente. Sí, creo que está relacionado. Y la respuesta es que es muy poco sexy, ¿eh? Saber tanto de vino al final es estudiar y catar sin parar. Y esto no todo el mundo lo sabe, porque, bueno, la parte teórica es necesaria, incluso para catar, y aquí hay que estudiar, ya sean estudios reglados, como lo que hablábamos del WSET, o estudiar por tu cuenta, pero tienes que leer libros, memorizar un montón de regiones, variedades, ríos, montañas, mapas. Entonces es como que hay que saber un poco de geografía, un poco de química, un poco de todo, ¿no? Y luego tenemos esa parte, que es la que más nos gusta a todos, que es la parte sensorial. Entonces, esto es como, yo siempre digo que es como aprender otro idioma, ¿no? Una vez tú ya tienes la base teórica y ya entiendes esos aromas o sabores de dónde vienen un poco, tú tienes que empezar a hacer un ejercicio de memorizar. Es decir, la fresa en un vino huele así y la tienes que almacenar en una especie de biblioteca de tu cabeza
a la que tú tengas acceso cuando tú estás catando un vino, ¿no? Y bueno, además de esto, pues viajar mucho, hablar con elaboradores y seguir catando y catando y catando. Y así se aprende de vino. Y luego ya una vez tú has aprendido de vinos, pues aquí ya hablamos de vinos que entusiasman, ¿no? Porque ya cuando tú ya te has metido mucho en el vino, hay vinos que son diferentes y ahí entran los vinos de Jerez. Para mí, Nos pasa. sí, porque ya tú cuando empiezas, bueno, yo no sé vosotros, pero yo empecé bebiendo Lambrusco y Calimocho, te quiero decir, que también estamos muy obsesionados por qué los jóvenes no beben vinos de Jerez o por qué no beben no sé qué grandes crianzas. Y bueno, también hay un tema de paladar, ¿eh? El paladar se va educando, vas avanzando. Yo no sé vosotros que empezasteis bebiendo, pero yo empecé bebiendo eso y no me da vergüenza. A ver, puede ser que venga del País Vasco típico, pero quitando clichés, es decir que yo en Cuenca, en mi pueblo también se hacía así. Se hacía el barreño con calimocho y vino. O sea, así es. Y luego pasan más zonas, sí. te vas metiendo, el paladar se te va, digamos, acostumbrando y va pidiendo más o otras cosas, ¿no? Y entonces cuando tú ya tienes estos conocimientos y el paladar en determinado punto, entran vinos como los de Jerez, que para mí son de los más complejos y de los más complicados o incomprendidos del mundo, diría. ¿Y por qué? Porque tienen desde estilos secos a estilos muy dulces. Tienen distintos tipos de elaboración, tenemos crianza biológica, tenemos crianza oxidativa y además tienen una versatilidad a la hora de combinarlos o de maridarlos con comida que es increíble, ¿no? Entonces yo por todas esas cosas decidí formarme o hacer una formación concreta en esta región también para tener yo más herramientas a la hora de explicárselo a la gente que no se terminaba de animar a probar estos vinos. Pero bueno, igualmente también soy formadora de vinos de Rioja, de Madeira y de vinos canarios. Lo digo, porque es verdad que los de Jerez siempre llaman más la atención, pero pobrecitos míos. Sí, no, y te iba a preguntar porque claro, te pillaba más cerca La Rioja, pero dijiste, toma. Sí. El de Rioja lo he hecho hace poco, lo he hecho a finales del año pasado y me ha encantado, porque también es cierto que tiene una diversidad que yo misma no conocía, porque tenemos como una imagen muy concreta de Rioja y haciendo el curso de formador me he dado cuenta de que hay muchas Riojas también. Mira, pregunta, ya que para la gente que no está escuchando también igual le interesa, ¿hay que tener una base para poder llegar a entrar a este tipo de cursos formadores? Sí, te piden o estudios superiores como los que hemos dicho o de sumillería, sí, te piden base. Tú ya tienes que ser un profesional del vino y además tener cierta base y luego, si no estoy equivocada, muchos de ellos se presenta muchísima gente. Todos los años tienen que hacer un proceso de selección bastante exhausto porque somos muchos los que queremos aprender a ese nivel sobre determinadas regiones. Pues enhorabuena, ¿eh? Perdón, Miguel, tira. No, iba a preguntar, ahora que te has formado en tantos tipos de vinos, si hay algún otro tipo de vino que te gustaría también aprender muchísimo más sobre ellos. Mira. Es que hay tantos. Todos, ¿no? Todos. Es el tema y es lo chulo, ¿no? También del mundo del vino, que tú empiezas a aprender y dices, va, ya lo sé todo y luego te das cuenta que no sabes nada. O sea, es una cosa, una cura de humildad constante. Yo la verdad que con el tema del vino, perdón que te corte, Amaya, es... Claro, nosotros al final estamos muy especializados en cerveza y conocemos mucho sobre ellos. Y he de decir que lo que habéis comentado antes, yo de pequeño en el pueblo probé la cerveza y no me gustaba la cerveza. Y aquí estamos. Esto al paladar también se entrena. Porque claro, lo típico que es muy amargo y no te gusta. Y con el mundo del vino, a raíz de un amigo del pueblo que se ha montado una vinoteca en el pueblo, que desde aquí le apoyo muchísimo, que se llama Bouquet, donde hacemos catas y eventos y demás sobre cerveza. Y él hace muchísimo, trata muchísimo el tema del vino. Si alguna vez vienes por Zaragoza y pasas por Borja, te recomiendo que vayas a esa tienda que está chapó. Me ha empezado a enseñar sobre vinos y el hecho de hacer una cata de cervezas y antes él siempre me saca un vino, probamos alguna cosa u otra y he probado cosas súper curiosas y cosas que no me imaginaba del mundo del vino, como probar un vino tinto que sea súper fresco, con aromas muy frutales, a fresas, es como wow, o sea, con una acidez muy marcada y él me decía, mira, pruébalo con este queso, con este otro queso y verás la diferencia y increíble, o sea, desde aquí también animo a la gente que es lo que dices tú antes, que el paladar también se entrena, que vinos hay por doquier, igual que cervezas, existen muchísimos tipos de vinos y todos te pueden sorprender un montón
Y tanto Álvaro como yo también, o sea, el mundo del vino es un mundo que queremos entrar un poco más cada vez más, sobre todo por eso te hemos traído aquí hoy a ti, porque creemos que el mundo del vino necesita potencial, por lo que decías antes de que, o sea, con el tema de la cerveza y el vino, que parece que son como dos mundos muy alejados, pero realmente el vino, mira, os estáis intentando alejar para acercaros más a cómo hacen la cerveza las cosas, ¿no? Sí. Y mira, eso yo creo que responde también a la pregunta antes de Álvaro, de qué estilos de vino pueden atraer más a un consumidor que no está acostumbrado a beber vino, y creo que es precisamente el perfil que tú acabas de describir, Miguel. Ese tipo de perfil más fresco, con menos graduación, más fácil de tomar tanto solo como con comida, que no te requiera como esos conocimientos de los que hablábamos antes para poder disfrutarlo, ¿no? Y eso es lo que está demandando el mercado y lo que cada vez es más tendencia en muchas partes del mundo. Menos graduación, tintos más ligeros, blancos lo contrario, con más cuerpo, más serios. Entonces es que realmente hay de todo. Y es encontrar ese nicho, ese sector y ese vino que encaja con ese perfil de persona. Pues mira, justo estaba buscando para decir el vino que probé para ver si lo conoces de manera porque me pareció increíble. Se llama Microcósmico. Sí, Frontonia microcósmico. Microcósmico. Sí, eso te iba a decir, es de Fernando Mora. Me encanta. Ese vino, tengo una botella aquí en casa guardada para un momento especial para decir, esta botella me la bebo hoy, porque está Me encanta. increíble. Ese vino, así ya a modo de tip, a mí me encanta con salmón. Salmón Pues- al horno, nada, con su patata o su cebolla y tomate y ese vino, y es increíble, que esa es otra cosa que también hacemos siempre mal, ¿no? El pescado y el vino blanco, la carne y el vino tinto, es que Tinto. son, lo que te digo, como muy aburridos. Entonces la gente estamos intentando cambiar esto porque no es así. Tintos como este, que son tan ligeros, perfectamente te maridan una ensalada, un entrante, un pescado. Claro, porque hay tanto tipo de, ¿no?, de vino Exacto. que al final reducirlo a tan simple el maridaje es quitarle juego, ¿no? Bueno, pero también es dar como esas pautas para que la gente, lo que decíamos, para que totalmente. no estén tan asustados, porque nosotros mismos hemos creado este lenguaje es inclusivo y que a la gente le da miedo. Yo en las catas, la gente ya se sienta mirándome así, como un conejo, ¿no?, delante de los focos de un camión, y enseguida te dicen, yo es que no sé nada de vino, y a mí me da pena, porque, o sea, yo les digo, si yo vengo con un plato de croquetas, a mí alguien me dice, oye, que no sé nada de croquetas, y te asusta. No, te las comes, Ya, o te sí. gusta o no te gusta. Ya lo que comentábamos antes, ¿no? De esa parte elegante, igual hasta elitista, que da un poco de vértigo. Yo creo que la palabra, por desgracia, va más por ahí, porque Sí, elegante creo que es algo positivo. no gusta decirla, pero la hemos elevado y está en un punto álgido. Aunque bueno, te tienes que llevar un regalo a alguien, a un amigo, una cena, ¿qué llevas? Un vino. Pero si quieres, ¿no? Dependiendo un poco de hacia dónde vaya, ¿no? O sea, si vas a tus amigos de toda la vida, etcétera, pues posiblemente lleves lo que más les gusta, que sabes lo que es tu cerveza de confianza o tu Fanta o tu tal. Pero si vas a casa de los suegros, si vas a la cena de Navidad, ¿qué hay? No hay, pues eso. Perdón, hemos desviado el tema. No te preocupes. Yo tengo una pregunta, Maya, y es, tú has dicho que, o sea, que a las bodegas les ayudas un poco a elegir, a mezclar, a lo mejor también tema de coupage, ¿puede ser? Bueno, sí, lo que pasa es que siempre es trabajando con el enólogo y con el departamento técnico, pero Por supuesto, sí, sí, claro, sí. porque al final a nivel internacional también sabes que se demanda, o sea, si estamos hablando desde el punto de vista comercial, ahí sí hay un asesoramiento, porque muchas bodegas quizá no han salido tanto o no han tenido la oportunidad de catar vinos de tantas zonas vitivinícolas, ¿no? Entonces, si tienen si quieren exportar, si quieren llegar a determinados públicos, pues ahí sí hay un asesoramiento en cuanto a decir, oye, pues a nivel comercial, y esto es una realidad, hay variedades más demandadas que otras. Luego, de nuevo, tiene que haber una parte de coherencia. Entonces, si tú estás hablando de que tu proyecto es muy de la tierra, es muy de la zona, pues obviamente una variedad internacional, pues tal vez no nos encaja tanto en la narrativa. Entonces, aunque tenga más salida a nivel comercial,
lo primero es siempre la coherencia. Y eso Es verdad. No había caído, pero es verdad eso que comentas de las variedades que también tienen su punto de marketing. Justo este fin de semana, cenando con la familia, mi tía hizo un comentario así a nivel chascarrillo. Me dijo, el que quieras, pero que no sea bobal. ¿No? Entonces yo pues lo entendí como algo como puntual, algo que... Pero es verdad que tú vas leyendo la carta del vino y ves las variedades que lleva y lo que le puede dar color, lo que le puede... Y si ya entiendes un poco y empiezas a pensar en el cuerpo, en el aroma, etcétera, es verdad que hay ciertas variedades que te llaman más la atención como consumidor, que dices, este va a ser bueno. Y de hecho esto influye luego a nivel de... ¿No? Pero mogollón. Influye 100%. Es que al final, y esto es muy buen punto, porque yo es algo que siempre explico a las bodegas, ¿no? Tú cuando vas a comprar, estás además en un lineal delante de un montón de vinos, o online, me da igual, también estás delante de un montón de vinos, y tienes que hacer un filtro de alguna manera. Y en ese filtro, depende de la persona, van a entrar distintas cosas, pero compramos de manera emocional, porque, o sea, nadie elige de forma, digamos, inteligente y beber vino. O sea, si no beberíamos agua. O sea, te quiero decir, si fuera una decisión en cuanto a salud, en cuanto a otro tipo de cosas, beberíamos agua. Entonces tú estás comprando vino o quieres beber vino por diferentes motivos, o porque lo vas a compartir, lo que decíamos antes, ¿no? Una cena, un momento social, o porque quieres descubrir algo, o porque quieres elevar una cena, o, bueno, cada uno por las circunstancias que sean, ¿no? Y información como esa, la zona, decíamos antes, Jerez, tú ya tienes una imagen de la zona. La variedad, tú ya tienes otra imagen de la variedad. Y luego ya si entramos en etiquetas, colores, la forma de la botella, es que todo eso, incluso el precio, a ti te está diciendo algo. Te está diciendo si un vino es bueno o no es bueno. Luego, igual no tiene nada que ver, pero a ti te está lanzando una serie de mensajes. Y esto has dicho que era tu cuñada, ¿no? Quien me lo dijo fue mi tía. Ah, tu tía, Fue vale. mi tía directamente. Sí, porque yo tengo una sección que se llama Cuñadismos del vino y uno de los cuñadismos es yo solo bebo Chardonnay. Entra perfectamente en el perfil, sí. No vamos aquí a quitarle los puntos a nadie. Y lo de la geografía, aparte, ya que lo hemos comentado también, mucho. Pero además, sobre todo de gente entendida del vino. O sea, esto, gente con la que he compartido el máster o gente que ha hecho su propio máster de vino y que se dedica a bodegas, etcétera. Cuando va a elegir un vino, se fija lo primero en la geografía. Y te lo dice porque tú le preguntas y te dice, lo primero es de su denominación de origen. Le da mucho valor a la denominación de origen. No sé si es algo... O sea, yo me fío, obviamente, y hago lo mismo un poco, sin tener tanta idea, pero me fijo en eso. Sí, la para denominación mí de es origen. como ir de lo más grande a lo más pequeño. Primero empiezas Sí. por la zona, porque al final, por eso hay mucho trabajo que hacer también en este sentido de Ya. marketing y de narrativa con las denominaciones de origen. Al final son paraguas. Dentro de cada denominación hay de todo. Pero es verdad que como paraguas ellos potencian determinados estilos de vino, ellos potencian determinados mensajes y entonces tú como consumidor empiezas la zona. Pues yo qué sé, estás pensando en algo fresco, ¿qué piensas? Rías Baixas, Albariño, no sé, me lo invento. Y Sí, ya sí. te estás yendo ahí, pero empiezas zona, vale, Rías Baixas, luego ya dices, pues Albariño, y luego dices, a ver si conozco alguna bodega, pero solemos hacerlo así, ese es el proceso. Si no conoces, si tú ya tienes tu marca de confianza, pues obviamente mucha gente ya directamente se va a esa marca. Vale, y a partir de aquí, Miguel, a ver si te parece bien el paso. Ya que estamos en el tema del marketing, denominaciones de origen, estilos, dinos tú como divulgadora y como experta en el punto, ¿no? Las claves que tú le darías a gente inexperta o gente con una base, un poco las claves de un buen marketing. Sé que es un poco igual rebuscada, complicada, porque es muy perdón por difícil, molestar, pero lánzale, Miguel, sí. pero se me han ocurrido ahora mismo 3 preguntas. Mientras estáis hablando, y he cogido un post y digo, me las voy a apuntar ya porque se me van a olvidar. Solo creo 3 preguntas que van relacionadas un poco con lo que dice Álvaro, y que si quieres responder esta pregunta, luego yo te hago otras 3 preguntas porque se me acaban de ocurrir y me las he apuntado para que no se me olvide. Sus preguntas, en Una plan, pregunta, no, pero es para que no se os olvide que tengo 3 preguntas, ¿vale? Pues a ver, las claves para el buen marketing. Yo creo que una la hemos comentado antes, que es coherencia. Para mí, si tengo que decir solo una, sería coherencia. Y si tengo que decir una segunda, sería claridad.
Porque, a ver, si una bodega tiene claro qué es, qué ofrece y para quién, todo lo demás vamos a decir que fluye, ¿no? Porque el problema muchas veces es que hay portfolios enormes, que lo que decíamos antes, mensajes mezclados, quieren decirle muchas cosas a la vez a mucha gente. Entonces, haciéndolo así es muy difícil. Y a ver, resumiríamos el marketing en 4 puntos, ¿no? Por ejemplo, un posicionamiento claro, que es lo que decíamos de claridad y coherencia, un relato coherente que si somos afortunados también va a conectar con tu audiencia, ya tenemos 2. El 3 sería la consistencia esa que decíamos, pero en todos los puntos de contacto. Puntos de contacto serían producto, etiqueta, página web, acciones comerciales, redes sociales, equipo de ventas, ¿no? ¿Qué dice la gente que va a vender mi vino? Y lo último y sobre todo, decisión. Es decir, voluntad de elegir un camino, un mensaje y ir con ello. Porque al final hay que hacer esa apuesta a medio-largo plazo que no nos gusta y menos a la sociedad actual, que todo tiene que ser como muy Muy inmediato. rápido. Exacto. Estamos buscando siempre mucha inmediatez, pero cuando tú estás hablando de tu identidad como marca, tienes que elegir. No puede ser todo para todo el mundo, ¿no? Entonces, elegir ese camino, ir a eso, y es que al final el marketing no es hablar mucho y decir y hacer muchas cosas. Es más bien pensar en construir lo que eres a medio largo plazo. No sé si. Muy bien, no, muy bien, precioso. Me ha Muy bien. costado. No, que va, para nada. De hecho, a mí me ha surgido una cuarta pregunta. Madre mía. Que va. Ya, no, ahora mismo mi cabeza está maquinando muchas cosas. O sea, que este episodio me está pareciendo súper interesante. Estoy aprendiendo mogollón, Amaya. Te lo digo yo. O sea, ya. No sé qué piensan los espectadores y la gente que nos está oyendo, pero vamos, para mí está siendo una masterclass increíble. Los pobres están. Te voy a lanzar ya una de las preguntas que va hilado por lo que acabas de explicar ahora y es ¿qué piensas de las redes sociales en las bodegas? Es decir, se están viendo cada vez más gente que tiene bodegas de vino, sobre todo a nivel rural, o yo por lo que estoy viendo en Instagram, que comparten mucho contenido de cómo hacemos el vino, así hacemos esto, así son las viñas, las uvas, tal, no sé qué. ¿Qué opinas? ¿Tú lo ves como una parte importante de que una bodega comparta contenido en redes sociales y se sienta más cercano con el público, por ejemplo? Porque, claro, a día de hoy todos sabemos que las redes sociales es un punto de venta muy importante. Entonces, ¿tú lo ves importante? Sí, yo creo que es una herramienta, primero, gratuita y al alcance de todo el mundo, que puede tener, bien utilizada, una repercusión súper positiva. El tema está en saber para qué se están utilizando, porque a veces veo muchas bodegas que por fin les ha llegado el mensaje, quizá un poquito tarde, pero por fin les ha llegado el mensaje de tengo que estar en redes, pero no se han hecho la pregunta de ¿por qué quiero estar en redes?, ¿no? Entonces, a veces, en vez de conseguir algo positivo, el mensaje es un poco lo que decíamos antes, como un mensaje un poco mezclado, ¿no? Sin embargo, sí, lo veo súper potente, porque es una forma que tienen ellos de hablarle al consumidor final, que de otra manera tú no puedes, porque al final hay siempre muchos intermediarios, ¿no?, entre una bodega y la persona que está disfrutando el vino en su casa. Sin embargo, sí que creo que es importante hacer ese ejercicio de qué queremos estando en redes. No todo el mundo tiene por qué estar en redes, no hay que estar sí o sí, y si estás, tiene que haber una decisión detrás. Y no requiere de gran presupuesto ni nada así, simplemente requiere de lo que decíamos, de claridad y coherencia. Y a veces, me vas a ver fatal decir esto, pero a veces tú igual tienes un enólogo maravilloso, muy bueno, súper bueno a nivel técnico, pero que es una patata hablando. Y entonces, pues igual no tiene que hablar el enólogo, igual tiene que hablar la persona de enoturismo, porque tiene más ese don de gentes. No sé, es el hacer este pensamiento. Yo creo que Damos like.
Sí, en No. este punto lo que yo creo que es importante y me gustaría recalcarlo es el transmitir sobre todo cercanía con tu público final. Creo que Sí. no se trata de utilizar redes sociales como un punto de venta masiva de yo tengo este vino, mira, cómprame, tengo esto, no, sino más bien ser natural, compartir lo que haces y transmitir esa cercanía con un posible cliente que va a ser al final y que la gente lo vea así. No hace falta volverse locos con vídeos muy pro ni muy exquisitos, simplemente ser natural y tal. Yo, por ejemplo, bueno, esto es un poco, bueno, no sé si es promoción o qué es, pero un Instagram que sigo yo que me gusta mucho cómo lo hacen son Vives and Bros, que son, creo que son de por aquí, de Cataluña, que si no me equivoco. Y no los conozco, ni ellos me conocen a mí, ni seguramente no nos van a escuchar, pero me gusta mucho lo que comparten su día a día, de cómo están en la bodega, de con el tractor, tienen un problema, pues eso es cercanía con tu cliente final y al final es lo que buscamos la gente. A día de hoy la gente no buscamos que nos vendas productos a saco, sino buscamos conexión con esa persona que está ahí detrás de la pantalla, está en algún sitio haciendo algo porque es una persona, ¿no? Yo lo veo así. Totalmente. Totalmente. Y buscamos también entender el valor de lo que decidimos consumir, ¿no? Y el valor lo construyen ese tipo de cosas. Es todo el trabajo de toda esa gente que hay detrás de que tú tengas esa botella en la mesa, ¿no? Y lo que decías de la venta, Miguel, me parece muy importante porque yo misma no lo he recalcado. Las redes sociales no son para vender. Y de hecho, hoy en día el consumidor tenemos ya el ojo muy desarrollado. Ya no es como antes, ¿no? Que te anunciaba el colchón, no sé qué presentador de la televisión y tú te pensabas que realmente tenía ese colchón en su casa ese señor. Hoy en día la gente ve enseguida la publicidad, ve enseguida cuando me estás tratando de vender algo. No tenemos tolerancia hacia ese tipo de mensaje así planteado. Entonces hay que pensar en lo que decíamos, a largo plazo. Tú estás lanzando tu mensaje, estás explicando lo que haces y de manera indirecta me estás vendiendo, pero me estás vendiendo porque estás conectando conmigo, con Total. mis valores, no porque me estás directamente... Esto es algo que las bodegas todavía no entienden, porque yo muchas veces incluso cuando hago una colaboración, ellas quieren que ponga el link a los vinos en todas partes, venta, y yo les digo, es que no es el tipo de colaboración que yo hago. Otra cosa es, me estás ofreciendo un descuento súper guay, yo lo quiero compartir con mi comunidad y que se aprovechen de un vino que yo creo que está chulo y tienen un descuento especial, pues a quién no le va a gustar, ¿no? Pero que no me gusta, eso es tipo bazar, es teletienda y no creo que sea el enfoque que tenemos que tener en redes. Claro, y eso también te da un valor a ti, No lo a ti, sé. a tu gente. Yo creo que como consumidor también de tu contenido, a mí me atrae que tú seas coherente también. No el mensaje, ya como comentamos, claridad y coherencia con lo que estás ofreciendo, pero tú mismo como persona, Claro. Yo me creo que resulta atractivo eso. el punto final que tiene que tener al final una bodega, o sea, ya no hablo por Amaya de Where We Wine Now, que comparte su contenido, sino de una bodega que comparta contenido. Yo entiendo que muchas veces crear contenido pues puede ser tedioso, no sabes cómo empezar, pero mi recomendación, que al final yo también comparto contenido, es empezar como puedas y luego ya irás viendo lo que va funcionando y lo que no. Pero claro, el objetivo no tiene que ser generar clientes, tiene que ser generar familia, porque la familia, lo que se busca la gente es cercanía, conexión contigo, y si tú generas familia, se van a convertir en clientes que saques lo que saques, te lo van a comprar, porque les gustan ya no tanto lo que haces, sino cómo lo haces y cómo eres. Yo creo que van por ahí los tiros, porque yo a donde compro en los sitios, aparte de que me gusta por supuesto el producto, pero muchas veces pues les compro cosas a cerveceras que son amigos, pues porque saquen lo que saquen, porque sé cómo lo hacen y sé el trabajo que hay detrás y sé el esfuerzo que lleva. Entonces creo que eso es un foco que las bodegas de vinos tienen que poner. Lo quería comentar en este episodio. Sí. No, Nico, es que es muy importante y es lo que decíamos antes, compramos vino con la emoción, no estamos comprando un tornillo que tiene que ser de determinado tamaño porque si no es de determinado tamaño se me cae la balda donde tengo puesto, estás comprando desde la emocionalidad y ahí entran todos estos ingredientes. Ya, me ha gustado mucho lo de que las redes sociales no son para vender, ¿eh? Es decir, que es un punto que no... Pero esto nos aplica a todos a nivel de branding personal. Está claro, si tú estás haciendo todo ese trabajo y tampoco vamos a ser naif y a contar algo que no es verdad, si tú estás haciendo todo ese trabajo es porque realmente tú crees que tienes algo que contar y de forma indirecta, lo vuelvo a decir, estás
vendiéndote, ¿no? Claro. Pero hay que hacerlo desde ahí, desde el ser tú mismo, desde la honestidad y la coherencia, no directamente cómprame mis servicios, cómprame lo que hago. No, es, oye, te estoy enseñando lo que hago, te estoy enseñando todo el trabajo que hay detrás de lo que hago y esto aplica a todos, nos aplica a las personas y aplica a las empresas, sean bodegas o sean lo que sean. Qué interesante. La verdad que, ahora no sé qué pensarás tú de este episodio, pero recuerdo que me quedan 3 preguntas por hacer, ¿eh? Esto, No puedo una más. de ellas, o sea, seguro que una de ellas daría para otro podcast entero, seguro. La voy a dejar para la última. ¿Vale? Si no, en un futuro podemos No hacer puedo otro más, Miguel. O episodio. sea, que cada pregunta es una bomba, tío. Se te queda la cabeza. Voy a hacer otra pregunta relacionada también con el marketing del vino y es, que lo hemos comentado al principio con el tema de las etiquetas. ¿Crees que es importante elegir un buen nombre y una buena etiqueta para el vino? Te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Cómo te suena que yo te diga me voy este fin de semana a París o me voy este fin de semana a Burgos? Me suena Increíble diferente. Burgos, ¿no? A ver, no es mejor una cosa que otra, que mis bisabuelos eran de Burgos, cuidado, ¿eh? Pero No, suena diferente. Y Claro, esto diferente. es así. Entonces, un naming es súper importante porque, a ver, si tu proyecto va bien, te va a sobrevivir. Entonces, ese naming tiene que estar conectado contigo, con el proyecto que estás montando, tiene que tener algún sentido con los vinos, con la zona. Entonces, joder, a mí me da mucha pena cuando cato un vino, porque muchas veces hacemos ejercicios de cata ciegas y hay un vino que digo, guau, esto es impresionante. Y luego destapamos y veo sus nombres. De verdad que, bueno, yo nunca lo hago, pero a veces digo, debería empezar a subir estas redes, no para darles palos, sino para que digan, oye, a mí alguien que me explique en qué momento tú te has despertado y le has puesto este nombre a este vino. Y una etiqueta que digo, lo que quieren es no vender, lo que quieren es no conectar con la gente porque no tiene ningún sentido. O una etiqueta, lo que decíamos antes, súper tradicional y luego pruebas el vino y es súper funky, natural y al consumidor se le hace un chocho en la cabeza porque hay una nota discordante y lo mismo al revés. Una etiqueta súper moderna que me ha diseñado no sé qué estudio súper guay, pero luego el vino es súper tradicional y no hay un link. Entonces es súper importante, pero no solo que sea bonito y que suene bien, sino, de nuevo, soy muy pesada, pero que tenga sentido con todo lo demás. Ya, tú esperas una correlación. Tú esperas que haya una aunque coherencia, ¿no? Volvemos a la coherencia. Y aunque no lo estés pensando de forma consciente, porque obviamente los que nos dedicamos a esto Sí, lo estamos la recibes. pensando de forma consciente, pero inconscientemente tú has comprado ese vino con esa etiqueta tan funky porque estás esperando probar algo diferente y algo divertido. Claro, Entonces, que lo tenga. siento, si yo lo que voy a tener es un montón de madera y un vino súper pesado, no hubiera comprado esa etiqueta con Ya. ese nombre y esa estética. Entonces es súper importante. A mí me gusta mucho. Claro, y claro, en el mundo de las cervezas se ven muchas etiquetas como muy funky, muy coloridas y tal. En el mundo del vino no se ve tanto, ¿no? Bueno, Hombre, hay etiquetas divertidas. Sí. Es verdad que se diferencian mucho, perdón que matice, porque en el mundo de la cerveza se ven desde grafitis hasta muñecos derretidos, hasta alienígenas que devoran personas. Pero en el mundo del vino yo encuentro etiquetas y a veces digo, oye, mira, pues que original, hay pececitos, no tiene por qué ser todo casas de casoplones y casablancas. Cada vez hay más variedad y cada vez se está por fin invirtiendo más en todo esto, porque bueno, hay países que lo llevan haciendo muchos años, como pueden ser Argentina, Italia, y es que nos adelantan por todos lados. Y no es por la calidad de producto, es porque han contratado también a profesionales, se han dejado asesorar, porque, perdón, pero no es lo mismo contar con profesionales que nos dedicamos a esto o que te lo haga tu primo que controla de Canva. Y con todo mi respeto también al primo, pero No, total. hay que profesionalizar esta parte también. Y a mí la cerveza me encanta porque hasta el proyecto más chiquitito, la cerveza de garaje, que no sé si existe este concepto, pero tiene una etiqueta
muy pensada, chula, como atrevida, y nosotros es como, jo, qué pereza, ¿cuánto dices que me cobras por desarrollar todo este concepto? No, no me interesa. Entonces, bueno, no sé. También te diré Porque, y, perdón, perdón, también diré que solapación. en el mundo de la cerveza Termina, termina. he probado cervezas que no se corresponde absolutamente nada lo que hay en el interior con lo que se ve en la etiqueta, que es para decir, tienes que dar una vuelta también a estas cosas. Exacto. Sí, creo que es bastante asiduo. Y volviendo a lo del enólogo, que igual es muy bueno técnicamente, pero no debería ser quien contase la historia, pasaría con el primo del Canva, que igual también su pretensión es diferente, igual no debería ser quien cuente la historia, creo yo. A ver, luego los recursos de cada empresa se tienen que invertir como ellos consideren, pero a mí sí que me gustaría que dejemos de pensar en el marketing como hacer cosas, ¿no? Voy a una feria, un post aquí, otro post allá, una etiqueta bonita, y empecemos a pensar en el marketing como una estrategia de negocio. Porque hay... Sí, perdón. Perdón, es que parece que se le quita valor. Exacto. Parece que puede hacerlo, pues eso, la misma persona que la fabrica puede contarlo, la misma persona que pues hace un PowerPoint puede mostrarlo. Y detrás hay mucho. Y bueno, ahora mismo pues nos estás haciendo aquí un speech increíble de clase de todo lo que hay detrás, pero creo que se sabe y se entiende solamente viendo las grandes compañías, quien con algo simple mueve millones y que es muy importante quien cuente esa historia y cómo lo haga. Totalmente, y que aparte que no hay nada de malo. Luego, ojo, hay elaboradores que tienen también el don de la palabra y son assets muy importantes, envasados para las bodegas en las que trabajan, increíbles, ¿no? Pero que no tiene por qué ser todo el mundo. No hay nada de malo en que tú tengas unas cosas que se te den muy bien y otras que no tanto, y necesites delegar o necesites ayuda o necesites una visión externa para potenciar lo que tú ya estás haciendo bien. Pero igualmente esto también es un tema que no es solo el sector del vino. Es un tema nuestro ya a nivel cultural. Sí. Yo siempre digo que no sé si es catolicismo, no sé si fue Franco, no sé aquí qué pasó, pero tenemos siempre esta cosa de que nos da mucho miedo vendernos y decir que hacemos bien algo y decirlo orgullosos. Aquí siempre es como, bueno, sí, hago esto. Joder, habla con un americano, que igual es el otro extremo, Pero, Sí, sí, joder, pero hay que estar orgullosos de lo que hacemos. totalmente. Y va todo en consonancia. Chascarrillo valenciano. Justo veía a una persona, a un cocinero valenciano, decir, es que no nos hemos sabido vender, porque si nosotros hubiésemos sabido vender como valencianos, la paella estaría como la pizza en todos lados. Pero le hemos dicho que no tanto. Y entonces me ha gustado la historia y he dicho, mira, es que va a consonancia, es que hemos sido tan tercos de que tiene que ser así y solo podemos hacerla X personas que no va a salir. Dale, Miguel. Iba a preguntar las 4 preguntas que tengo. Es que antes he comentado ahí una cosa que va relacionada con otra pregunta. Y creo que la cuarta pregunta la voy a nombrar, pero la vamos a dejar para otro podcast porque va a dar para mucho, ¿vale? Pero de momento voy a hacer la tercera pregunta. Y es... Me la apunto, es cómo ves el tema del marketing internacionalmente, porque has nombrado antes que otros países como Argentina y demás. Sí. ¿Qué opinas Se os ha del escapado eso. marketing en otros países? ¿Cómo lo potencian? Si ves diferencias yo qué sé, en Asia con lo que hacemos aquí en Europa o más aquí a nivel de España. ¿Ves alguna cosa que debamos copiar a otros países aquí en España o al revés, otros que nos debían copiar a nosotros? Y tú que por supuesto has vivido por todo el mundo. A ver, como decíamos, el vino tiene un alto componente de disfrute, ¿no? Y el relato es muy importante. Y hay otros países, sí, que lo están haciendo mejor, pero ya lo están haciendo mejor ya a nivel, por ejemplo, institucional. Tú vas en China o por lo menos cuando yo vivía ahí, seguro que sigue siendo muy parecido, tú ibas a una feria de vinos y tú te encontrabas todo Chile juntos. Estaban en un mismo pabellón todos juntos. Italia, todos juntos. Argentina, todos juntos. España, tú veías a La Mancha por allí,
el Chacolí estaba por el otro lado, Rioja por su cuenta, Cataluña ni te cuento, y cada uno separado. Entonces, ya partiendo de esa base, nosotros cómo vamos a ir a un país que no tienen ni idea de dónde está La Rioja, no saben dónde está Madrid, ¿no? Y no tienen por qué saberlo, y vamos a ir todos fragmentados. Ay, no, es que España es muy diversa, y yo de Donosti no tengo nada que ver con uno de Jerez. ¿Y te crees que Italia no es diverso? Diversa. Claro, ¿te crees que Estados Unidos es todo igual? Es como un poco Total. de cateto, perdón, cuñadismo. Y es que es así. Luego tú ya vas a explicar esa diversidad, pero hay que ir con un speech, con un paraguas, enseñando lo que nos hace diferente. Entonces ya empezando a nivel institucional, a nivel de marca España, Ya. ¿qué Yo hacemos creo mal? que Y eso es lo que tenemos que aprender para empezar de otros países. Yo creo que a lo mejor también lo que pasa es que en España hay tantos tipos de vinos que hasta hacemos competencia interna cuando vamos fuera. Entonces creo que a lo mejor sería mejor irnos a China, montar un pabellón de vinos españoles con su amplia variedad y vender esa amplia variedad que tenemos en España de, mira, tenemos todos estos tipos de vinos tan diferentes. Sí, sería complicado hacer esa gestión. Pero actualmente, por cómo está. Pero es verdad que naciera de un mismo punto y se diversificara, pues sería algo a agradecer, por lo menos para los consumidores internacionales. Es decir, he llegado a España y ya me muevo de norte a sur, de este a oeste, como quiera. Pero empezar ya con diferentes posts en toda la feria, diferentes, y dices, pero si ya ha pasado por España, ¿qué hago aquí otra vez? Pues es un poco marear al mundo, Sí. literalmente. Luego tú ya te diferencias, obviamente, Claro. pues lo que decíamos, pues Valencia hablará de su paella, nosotros hablaremos de los pinchos y cada uno hablará de lo suyo, pero tenemos que ir primero con un mensaje conjunto, y otros países lo hacen y les va divinamente, y porque también es una manera de entrar. Luego ya el propio comprador o el propio consumidor, una vez ya entren y lleguen, ahí ya se buscará, como lo decíamos antes, ¿no? Tú aprendes una cosita de vinos de Jerez y luego tú ya te especializas y aprendes un montón de cosas más. Pero de alguna manera tienes que llegar ahí. Vale, Vale. bien explicado. ¿Quieres comentar la última pregunta, Mike? Y Quiero comentar la última preguntamos pregunta. ya Lo que pasa es que a estoy Maya. viendo que mi cámara está generando lag, porque tengo conectado la cámara externa, porque mi ordenador es una mierda, perdón por decirlo, y genera un poquito de lag. Entonces, si vamos con un poco de retraso, lo siento, esto es lo que hay. El retraso lo tengo yo, no lo tenéis vosotros, ¿vale? Nada, os lanzo la última pregunta, pero ya os digo, Amaya, no la respondas, piénsatela, porque va a dar Vas. para otro podcast, estoy seguro. Así que también con esto ya O sea, te cojo un gancho y te digo que vamos a hacer un segundo episodio de podcast más adelante cuando tengamos un hueco, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué opinas de los vinos sin alcohol? Se ríe y todo. yo he de decir que he probado hace poco unos vinos sin alcohol tinto y blanco y están espectaculares, ¿eh? Pero Yo no os voy a espectaculares. hacer spoilers. Opino muchas cosas, pero no os voy a hacer spoilers. Es que desde mi Bueno. parte tengo preguntas a nivel de, por supuesto, ¿qué opinas tú lo primero? Y luego a nivel ya también de elaboración, de qué diferencias hay de elaboración a lo mejor con la cerveza sin alcohol y demás. Pero me gustaría hacer un episodio completo sobre esto porque me parece un tema muy interesante, un tema que está bastante en auge últimamente. Y ya te digo que da para otra hora entera de podcast y por eso la quería lanzar para que la dejaran en el aire y que la gente que nos esté oyendo y que le parezca interesante, que nos escuche un segundo episodio. No, y que con todo lo que ha contado Amaya, yo creo que hay mucha cosa en el tintero. O sea, yo cada cosa que iba contando iba diciendo, wow, molaría extenderse aquí, pero no es el punto. Pero muy, muy, muy interesante. Oye, vamos a preguntarle la última, ¿no? Que yo tengo ganas de saber a ver si ha habido alguna experiencia, si la tiene. Ahí pensando. Vale, Álvaro. Bueno, Amaya, después de todo este maravilloso momento de entretenimiento sobre el vino, nos interesa, y ya para discernir un poco, sería que nos contases una experiencia única que tú pues hayas vivido relacionada tanto con tu mundo en bodegas como con tu mundo en el marketing como en tu mundo. De verdad, que qué difícil esta pregunta, me ha encantado. De hecho, hasta la fecha creo que es mi pregunta favorita que me han hecho nunca, porque anécdotas y anécdotas surrealistas,
Tengo un montón, pero la mayoría no las puedo contar si me están grabando. Así que si algún día quedamos para tomar algo, ahí, No han prescrito. ahí os deleito, ¿no? Pero Vale. sobre todo, a mí me gustaría contar una mini anécdota que me va a servir para contar que la gente se piensa que los que nos dedicamos al mundo del vino, y lo hemos estado hablando durante el podcast, nos vivimos como en puro glamour, ¿no? La gente me imagina a mí y se imagina que yo me paso el día bebiendo en cenas súper divina de la muerte, en terrazas, brindando con vistas a tal. Y la realidad es que no es así, que como decíamos son muchas horas de estudio, de esperas, de aeropuertos, de cargar cajas, amigos, monta stand, desmonta stand. Es lo que yo llamo siempre la vida del feriante, ¿no? Muy bien. Muy Sí. bien, Y en comenta. relación a esta vida del feriante, yo lo aprendí muy rápido cuando empecé a dedicarme a esto. Y es que mi primera venta en toda mi vida de vino fue en China, obviamente, y fueron 2 cajas de vino, solo 2, ¿vale? Pero para mí era importante porque era mi primera venta de vino. Y entonces, de repente yo me vi que yo tenía que cargar con esas 2 cajas de vino, una en cada brazo. Estaba en una moto con otras 2 personas que iban en esa misma moto conmigo. Estaba lloviendo, que eso no era chirimiri, era ya next level de llover, ¿vale? Así lloviendo, y había con nosotros 3 un pollo que estaba vivo también en la moto. Entonces, cuidado, yo que venía de agencias de marketing, que ya sabéis que son siempre chulísimas, preciosas, el futbolín, los neones, los briefings, los creativos ahí a lo Mad Men, Los briefings. y de repente me vi empapada, abrazada a las cajas para que no se me cayeran, con el pollo aquel, con estas 2 personas que no conocía de nada, y yo digo, o sea, ¿dónde me he metido? Y todo porque me había comprometido a que las cajas llegaban ese día sí o sí, ¿no? Y Wow. yo ese día entendí algo muy importante, y es que si me quería dedicar al vino, que no me valía con saber cositas, que me iba a tener que ensuciar las manos y me iba a tener que arremangar. Y es algo que si alguien que nos está escuchando se quiere replantear porque le encanta el mundo del vino y se piensa que nos dedicamos a beber y llevamos un monóculo, pues que sepa que yo llevo las uñas siempre cortas por algo, ¿eh? Wow. Igual hay que ser feriante antes que, ¿no? Álvaro, ¿puede ser que ha sido la pregunta que ha saltado al top 1 de experiencia que nos han contado? Sí, muy chula. Yo iba a lanzar una salvajada, pero bueno, no sé yo, si no lo cortas, Miguel, que si es que el vino marinó bien con el pollo. Pobre pollito, no sé dónde fue. Pero es que no había taxis de todo lo que llovía. Entonces me recogió esta gente en su moto, muy amables, Ay, a cambio de una transferencia que les hice por WeChat. O sea, fue todo como muy así, es que no había otro medio de transporte y se pararon ellos y dije, yo me subo aquí. había que adaptarse al medio. Había y que nos adaptamos. adaptarse, pero hubo un momento, te lo juro, íbamos pasando por un puente con todo ese agua. Yo digo, se me va a caer la caja de vino, las cajas llegaron. Y O yo, tú, ah, o igual te callas tú también. me caía yo. ¿Sabes? El pollo iba sin agarrar casi. Iba entre las piernas de que iba conduciendo. O sea, Ole. si llega el pollo, llegaré yo. Oh, bueno. Y yo ahí me replanteé mi vida bastante. Wow. Ajá. Y aquí estamos, divulgadora Yo creo, The Way Álvaro, We Wine Now. yo creo que si montásemos este año 2026 un concurso tipo los Oscars, pero de experiencias de fermentados, Amaya se Azul. llevaría el Oscar, vamos, el premio vamos, más grande. Tienes que hacer un recap y pones Sí, este sí. fragmento al final de año, por Tenemos favor. que juntarnos a final de año, juntar a todas las personas que han pasado por este podcast y darles premios, de alguna manera. Todas las anécdotas. Y ya os digo, hay mucho mejores, pero involucraban a mucha gente y digo, no va a poder ser. Me ha encantado y no me la esperaba para nada. Una Me ha junta encantado. por detrás de cámaras. Bueno, pues yo creo Bueno, que está el podcast. ya lo tenemos. hecho, ¿no? Madre mía, tío. Ha sido Qué bastante. barbaridad. Pues nada, Maya, simplemente decirte, no te vayas ahora cuando colguemos, importante, que tenemos que comentarte una cosilla.
Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Creo que ha quedado un episodio muy interesante. Sobre todo, muchísimas gracias a Maya por pasarse por Fermentados Podcast. Creo que ha dejado, no sé cuánto ha quedado este podcast, 1 hora, 1 hora y cuarto. Llena de información. No, perfecto, para nosotros perfecto. Ha sido un podcast, la verdad, de lo más interesante, lleno de información, que la gente que lo escuche lo va a saber aprovechar. Creo que en cualquier minuto que te vayas a escuchar algo, sacas información y aprendes algo nuevo. Así que, Amaya, muchísimas gracias. Si tienes algo más que decir, pues adelante. Nada, muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado súper bien y gracias también por dar espacio al vino en vuestro podcast, porque, bueno, entre todos tenemos que cambiar un poco, bueno, lo que decíamos, un poco el mensaje, tenemos que hacerlo más accesible y creo que espacios como este ayudan un montón. Muchas gracias, Amaya, por tus palabras. Pues nada, Es un muchas placer. gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Fermentados Podcast. Chao, chao. Chao, gracias. Adiós. Agur.